Miradas de Artista, radio, desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el verbo divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al Aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del Mismo Sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. La última página de un libro de poemas. Qué importante que es, ¿no? Allí el lector está buscando siempre lo que le falta al poeta, lo que quizás logró decir después de tanto buscar a lo largo de todo el libro, lo que él esperó leer. Y en este libro, que yo creo que es lo mejor que he leído en estos tiempos de pandemia, este libro que se llama El privilegio de los años, de mi amiga Graciela Perocio, a quien conozco como poeta desde hace muchos años, allí por principios de los 80, ¿no? En la última página de Privilegio de los Años, una edición de Leviatán del año 2016, dice Graciela: me había costado tanto edificar la casa que no advertía que estaba lista. Es más, resultaba completamente imposible que lo advirtiera. Nadie sabe abrir la puerta de una casa construida con su propio pasado. La puerta existe la llave, pero siempre está en otra parte, afuera, en otra casa, en otra ala de la misma casa, pero nunca aquí. De tanto pensar en la búsqueda de la salida de la casa donde habitaba y no sabía, porque el cerrojo no permite saber, se me agotaron las lágrimas para hogares marchitos. A veces quería volver, pero el llanto vertido ya se había escurrido hacia otro río, un río que corría muy lejos de la casa, en la ribera del futuro. No me daba cuenta de que el último río disponible era reírme y flotar liviana en la pérdida. No me daba cuenta de que era hora de dejar de contar la misma vieja historia y despabilarme hasta que las paredes ya no importasen. Por suerte basta con una sola comisura que se alce. La risa es contagiosa. Y Graciela Perocio dedica esta página nada menos que a Elizabeth Bishop por One Art. Y estaríamos realmente rengos de una extremidad si no hubiéramos recorrido a One Art, un arte, el arte de perder, de Elizabeth Bishop, y compartirlo con ustedes. Volver a compartirlo con Graciela también. Dice Elizabeth Bishop en un arte, el arte de perder. El arte de perder se domina fácilmente
tantas cosas parecen decididas a extraviarse que su pérdida no es ningún desastre. Pierdo algo cada día. Acepto la angustia de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano. El arte de perder se domina fácilmente. Después, entrenate en perder más lejos, en perder más rápido, lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar. Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre. Perdí el reloj de mi madre. Y mirá, se me fue la última o la penúltima de mis 3 casas armadas. El arte de perder se domina fácilmente. Perdí 2 ciudades, 2 hermosas ciudades, y aún más. Algunos reinos que tenía, 2 ríos, un continente. Los extraño, pero no fue un desastre. Incluso al perderte, la voz bromista, el gesto que amo, no habré mentido. Es indudable que el arte de perder se domina fácilmente. Así parezca, escribilo, un desastre. Elizabeth Bishop, en la última página de Graciela Perocio. Ya volvemos. Aquí estamos otra vez con Palabras al Aire. Hola, Nora. Hola. Qué apurado que para empezar. Siempre se corta la primera palabra. Bueno, a ver, hoy es un día bastante especial. Tenemos la participación de 2 escritoras, Silvina Vukovic por un lado, que nos va a leer un ensayo de ella precioso que se llama Ecos de Safo, y después esta señora que tengo al lado, que es una escritora muy prolífica y ya es el segundo o tercer libro que recibe este año, ¿no? Este año el segundo. Bueno. Lo que pasa es que el anterior salió el 27 de diciembre del 2019, entonces parece todo este año, pero no. El otro fue el año pasado, en la colita del año pasado. Bueno, este libro, Compañías Perrunas, que es un libro que aplica a todas las edades, por eso la colección en que lo hemos incluido es de 3 a 90 años. Y Nora va a leernos un par de fragmentos del libro sobre 2 de sus mascotas, de las tantas que ha tenido. De las 10 que hay participando en ese libro, voy a leer de Gapul Nazar y de Fusa. Bueno, después tenemos la participación de María Álvara Copié, que con su hermosa voz nos va a leer un poema de Safo para ilustrar la participación de Silvina. En La Perlita vamos a dar noticia de un artículo que salió en La Capital, no la de acá, Mar del Plata, sino la de Rosario, sobre los orígenes de San Martín, un tema que yo toqué bastante en Radio Universidad y que ahora, bueno, de alguna manera también le cabe a Palabras al Aire. Y también vamos a hablar del País del Diablo, el libro de Perla Suez, que se editó en España, se editó en Argentina hace ya 3 o 4 años. Ahora, cuando se editó en España ganó un premio internacional y ya están por hacer la película. Esas son las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Perla Suez, gran escritora de Córdoba, amiga mía hace muchos años. Bueno, este es un libro hermosísimo que estoy buscando para leerlo urgentemente. Y después, ¿qué más tenemos? Bueno, y el taller literario. Tenemos el taller literario, sí. Quizá va a haber alguien que mande algo al taller, así que hay que estar atento. Bueno, perfecto. Y bueno, recién hablábamos un poco de una querida amiga de la poeta Graciela, que yo acabo de leer un libro de ella, Graciela Perocio, que acabo de leer un libro de ella precioso, creo que es lo mejor que he leído en tiempos de pandemia. Y bueno, leemos la última página del libro y un poema de Elizabeth Bishop, a la cual está dedicado esa última página del libro. Eso lo escucharon recién, así que digamos que eso es un poco el inventario de todo lo que hay en este programa. Y al final, como siempre, el taller literario de distancia. Bien. Vamos entonces primero con un poquito de música y arrancamos.
Los libros de la pandemia. Van llegando los libros de la pandemia, los libros de nuestros autores, los libros editados por Lágrimas de Circe. Acaba de llegar Compañías Perrunas de Nora Albalat. Pero la noticia de la semana, la noticia importante, es que una subsecretaría de Cultura del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires nos ha pedido las existencias disponibles de nuestras ediciones, porque piensan hacer una compra masiva de libros para adultos en situación de clausura, para niños y para adolescentes. Son los libros de la pandemia, ¿no? Sí, felizmente estamos pensando en leer, en crecer con los libros. Y hemos presentado una nómina de aproximadamente 30 títulos, de los cuales les vamos a leer ahora el detalle, que es el siguiente. De Nora Albalat, Mi abuela andaluza, narrativa, novela para adultos, historia de los orígenes familiares, una abuela que era prima de Federico García Lorca. De la misma autora, Tierra de espinas, narrativa, novela, adultos, una historia de crueldad y milagrosa supervivencia. De Nora Albalat también, 8 cuentos y un solo final, narrativa, nouvelle para adultos, un increíble relato unitario. Y de la misma autora, Compañías Perrunas, narrativa, relato para niños, adolescentes y adultos, relatos de mascotas muy amadas, con dibujos. Y de Nora Albalat tenemos también, aunque no me creas, narrativa, cuentos, adolescentes y adultos, que mereció la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, en narrativa. De Nora Albalat, en colaboración con Lilian López Palacios, A través de la lente, narrativa, novela para adolescentes y adultos, historias pequeñas, esas que hacen a la existencia de todos, al destino y bienestar de una comunidad. De Vivi Albert, No todas las ventanas dan a la noche, poesía intimista para adolescentes y adultos, Premio de Poesía hacia Ítaca 2019. De mi autoría, 3 libros. Diarios, poesía descriptiva, adolescentes y adultos, Diario poético de un vecino del mar, Cuadratura del horizonte, poesía de pensamiento, adultos, libro objeto en base a 16 fascículos en una caja. Y Pajareras imaginarias, poesía de pensamiento y ensayo, adultos, La mirada y la contemplación, imagen y filosofía. De Elizabeth de Anthony, Palabra grave de 6 letras, Cáncer, un libro de autoayuda para adultos, testimonio de lucha contra la enfermedad y su recuperación. De Olga Ferrari, 2 libros, Profundidades, poesía para adolescentes y adultos, poesía intimista de una poeta muy reconocida. Y Malbones en el balcón, de Olga Ferrari, prosa poética, adolescentes y adultos, diario poético de un mes inolvidable. De José Luis Frasinetti, Gómez y otros poemas, poesía social, para adolescentes y adultos, Premio hacia Ítaca 2016. De Sergio Giulio Di Bari, El hombre que miraba el mar desde una roca, narrativa, cuentos urbanos, para adolescentes y adultos, un narrador de excepción, situaciones reconocibles. De Mabel Gondín, Ventana al asfalto, poesía del mito urbano, adolescentes y adultos, la palabra más experimentada de nuestra ciudad. De Ricardo Locócero, Narramelos surtidos, narrativa, cuentos para adultos, cuentos variados, policiales y otros. De Analía Marconeto, 2 libros, Con el perdón de las palabras, ensayos para adolescentes y adultos, el discurso de una docente apasionada. Y Animalizados, también de Analía Marconeto, relatos y cuentos, niños, adolescentes y adultos, una edición inteligentemente ilustrada. De Rubén Velero, Ciudad Intervenida, poesía ilustrada, adolescentes y adultos, libros de arte con fotografías artísticas de la ciudad. De Ena Di Cola, Foso de Sal, poesía intimista, adolescentes y adultos, Premio de Poesía hacia Ítaca 2020. De Clarissa Olivier, Ámbar, prosa poética, adolescentes y adultos, una poesía cautivante distinta a todo lo conocido. Y de la misma autora, Clarissa Olivier, Musgo,
prosa poética, adolescentes y adultos, lo mismo que el anterior, la saga de un increíble poeta. De Alicia Poderti, Trópicos de Hielo, poesía intimista, adolescentes y adultos, intensidad y pasión. De Alejandra Taylor, Alguien serás, narrativa nouvelle, adolescentes y adultos, melancólica historia de una casa y una bala de fusil. De Laura Beatriz Chiesa, Las palabras del silencio, poesía para adolescentes y adultos, una poeta imperdible, la magia del soneto. Y de María Antonia Rubiños, Dendrítica, poesía para adolescentes y adultos, libro de arte ilustrado con fotografía artística. De cada uno de estos libros hemos puesto un precio acorde con la oportunidad, acorde con los tiempos que corren también, y una cantidad de libros disponibles que cada autor ha determinado. Como se sabe, nuestros libros van a parar directamente al autor, quien hace una distribución artesanal. Más que nada en este momento, en el cual no hay encuentros, no hay reuniones, no hay festivales presenciales, por lo tanto la distribución es un poco más compleja y francamente artesanal. Y bien, van llegando los libros. Acá tenemos los 2 libros de Olga Ferrari, que ya ha participado con su lectura de poemas en nuestro programa, en un hermoso video. Y vienen en camino también, me los va a mandar aparentemente, Clarice Olivier. Hoy tenemos como autora de los libros de la pandemia a Silvina Vukovic, que, como se recordará, hace un tiempo ya, hace bastante, editó A Mar y al Mar con nosotros, un libro de poemas muy tierno, y después ganó el primer premio de ensayo en el certamen literario internacional Hacia Ítaca 2017 con su libro Indagaciones, libro que está disponible en nuestra base, nuestra librería virtual, pero obviamente en versión virtual, no en versión física. Bien, entonces damos paso a la voz de los poetas. Ya volvemos. Hola, soy Silvina Vukovic. Te agradezco, Carlos, la invitación. Voy a compartir un trabajo que escribí para un congreso de filosofía antigua que se llama Ecos de Safo. Intentar el acercamiento a cualquier obra textual de la antigüedad adolece de consabidas dificultades, y el caso de Safo está entre ellas. Su obra nos ha sido legada por vías directas e indirectas. En cuanto a las primeras, tal lo refiere Pablo Ingberg, nos han llegado fragmentos en unos 16 papiros, 2 pergaminos y un ostracón, tablilla de cera o pieza de cerámica o de ostra con inscripciones. Y los que han llegado hasta nuestros días de manera indirecta cargan con un cúmulo de posibilidades de error derivadas del hecho de ser copias y la consecuente falibilidad que eso mismo implica. En total, han sobrevivido alrededor de 200 fragmentos, algunos de ellos
conformados por una palabra o un par, lo que representa un escaso 10% del total de su obra, que se habría compuesto por 9 libros. En cuanto a sus datos biográficos, algunos de los cuales bosquejaré, los mismos provienen de documentos de varios siglos posteriores al tiempo en que Safo vivió, y gran parte de lo que se conoce como inherente a su vida se estima como procedente de interpretaciones de algunos de sus trabajos literarios o como inferencias de filólogos. Los datos contemporáneos a ella son escasísimos y para nada claros ni confiables. Lo que se sabe ha surgido de fuentes tales como alguna anécdota relatada por Heródoto en el siglo V a.C., la biografía escrita por Cameleonte, discípulo de Aristóteles, en el siglo IV a.C., una referencia a un probable exilio que consta en la inscripción de autor incierto conocida como Mármol de Paros, que alude a hechos ocurridos hasta el año 263 a.C., una biografía que invoca como autoridad a Cameleonte y aparece en un fragmento de papiro hallado en Oxirrinco, en el Alto Egipto, en 1800, la Heroída 15 de Ovidio y la Suda del siglo IX después de Cristo entre los principales. Investigando esas documentaciones, lo que se puede esbozar de la vida de Safo es que vivió en la isla de Lesbos, frente a las costas del Asia Menor, que nació en la ciudad de Mitilene, la principal de la isla, aunque la biografía de la Suda sitúa a Éreso como su ciudad natal, y de ambas ciudades se conservan monedas con la imagen de la poetisa, que habría alcanzado el florecimiento, la edad de los 40 años, entre los años 600 y 594 a.C., de lo que se deduce que habría vivido entre la segunda mitad del siglo VII a.C. y el primer tercio del siglo siguiente. Se calcula asimismo que Safo padeció exilio en Siracusa, Sicilia, que puede haberse debido a su pertenencia a una familia aristocrática en disputas por el poder, que su aspecto físico habría sido de talla pequeña y piel morena, que su padre se podría haber llamado Escamandrónimo, su madre Cleis, y podría haber tenido 3 hermanos, Eurigio, Caraxo y Lárico, que habría tenido una hija llamada también Cleis, y que podría haber estado casada con Cércilas o Cercolas de Andros. La obra de Safo desprende múltiples posibilidades de consideración, y lejos de agotar algunas de estas instancias, lo cual ha sido y sigue siendo realizado muy bien por muchos otros, puntualizaré algunas caracterizaciones para centrarnos luego en la cuestión subyacente de la fragmentariedad y las vicisitudes que derivan de esta. La divina Safo de Alceo, la décima musa de Platón, llega a nosotros fragmentada. En esa fragmentación, epigonal al legado superviviente de su obra, se desliza una voz que es admirada ya en su época, por lo particular de su femineidad, por la construcción de un discurso amoroso y un enaltecimiento de un yo desde un nosotras, una voz colectiva que reverberó en autoiluminación y atravesó los siglos y la historia. En consideraciones de Deleuze, para quien la filosofía es un modo de resistencia a todos los poderes, pensar es crear, desarrollar la capacidad de cooptar las singularidades, lo acontecimental, y para ello es necesario construir una noción de tiempo diferente. Deleuze retoma así la noción de aion, como un tiempo que divide constantemente el instante presente sin pasado ni futuro, que remite a la idea o representación. En aion, la identidad se construye a partir de la diferencia, invirtiendo el esquema lógico tradicional. Tal el pensamiento reductivo, que reduce la diferencia a la identidad, de la representación. Deleuze no pretende ni propone buscar su identidad, sino reafirmar su diferencia. Según la ontología deleuziana,
Lo acontecimental que permanece en la superficie es siempre efecto, y la causalidad es el patrimonio de lo corpóreo. Ya los estoicos consideraban a los acontecimientos como incorporales que relacionan las palabras y las cosas, que se deslizan dibujando una superficie que une y separa a la vez las proposiciones y los hechos a los que éstas se refieren, quedando el sentido de la proposición como aquello que se refiere al acontecimiento, como una cuarta dimensión. Vemos así cómo tiempo y espacio discurren por un carril que los conduce a constituirse como la alternativa que propone el mismo Deleuze a los dualismos clásicos, no la inversión con que estos juegan, sino la perversión. Es claro cuando esgrime que frente al discurso dominante debe anteponerse no el silencio, sino el tartamudeo, la subversión y la perversión lingüísticas. Aunque aclara que, anegados como estamos de palabras e imágenes, lo que hace falta es crear vacuolas de soledad y de silencio mediante las cuales sea posible tener algo que decir. En esos nichos de silencio, digo, se instala la fragmentariedad, y es quizá en esa condición donde radica la fuerza de aquello que, tanto Deleuze como otros autores, entre quienes me incluyo, conceden a lo no dicho. En ese margen para la reformulación, poetas contemporáneas como Edda Sartori sumergen la intencionalidad de la palabra en la empresa abismal de una búsqueda infinita. En su obra Los himnos leves, del año 2017, Sartori desarrolla un trabajo de intertextualidad con Safo con un formato del tipo epistolar, en el que confluyen fragmentos de cartas, diarios, pensamientos, poemas y reflexiones. Todos tienen un propósito de enunciación de lo mistérico, lo secreto, a través del espacio y el tiempo. El lenguaje y la espacialidad intentan visionar esa fugacidad, el agón del eros en tanto intensidad, fragilidad, un juego-conflicto en proceso continuo de plenitud y desvalimiento, huida y juntura. ¿Cuál es, en esa búsqueda, el registro poético de la incerteza?, se pregunta Sartori. Ella sabe que Safo nos ha llegado desalojada de la estructura poética. Solo un himno, el himno a Afrodita, ha podido reconstituirse íntegramente. El resto de sus poemas se conservan fragmentados, mutilados, aislados. Propician el despojo propio del tiempo. Quizá de esa manera se resignifican, provocando una puesta en abismo de la agonía del eros y del secreto. La poeta ubica a Safo en el marco de su elogio y dedicación a Afrodita dentro del tiaros, preparación de las jóvenes para el matrimonio. Los himnos leves apuntan al eros primordial, el que tiene una función especular con la muerte por su aspecto imprevisible, impulsor de la vida e inmanejable, surgido del caos en la misma instancia creativa de Gea. De esto último da cuenta muy bien Hesíodo en su obra Teogonía. Los himnos leves funcionan en realidad como un oxímoron en ese vaciamiento del suspenso. Es alabanza y rechazo o alejamiento, búsqueda y límite, confrontación y huida. Es provocador de un sistema de emociones que se hace especular, a su vez, con el discurso amoroso de Barthes en fragmentos de un discurso amoroso. Presenta la búsqueda, el deseo, la espera, el interrogante donde la exhibición del lenguaje es a la vez reflejo de fugacidad y fragmento. Fragmento como recorte y búsqueda de lo pendiente, de lo subterráneo.
Los himnos leves transita, según la misma autora, atravesado por 3 particularidades: la de un entre del lenguaje, que estudiara Bratovsevich, la de metaxis y la de deinos. Sin profundizar sobre esto, diré con respecto a la primera que se deja ver en la obra sitio para un uso de la espacialidad que reformula lo invisible, lo no dicho, el terreno movedizo a develar. La escritura gesta una suerte de vaciamiento dinámico, planteando un juego de opuestos cuya tensión brega por llenar el vacío, por hacer aparecer, ad parere, traer a la luz lo que está detrás, o debajo, o después de lo evidente. En esa intermitencia, en esa cifra inconclusa a resignificar, se arriba a un terreno anegadizo que se interrelaciona con el misterio y el peligro. Se trata de un punto de inconcreción, de lo indecidible. Es la tensión de la aporía. En ese punto arribamos al deinos, lo peligroso, terrible, maravilloso, extraño. Son pertinentes las palabras de Lucas Soares en su artículo Destrozarse en cada imagen para perderse, sobre la poesía como el más peligroso de los bienes, cuando dice que, abro comillas, hace referencia a algo que de tan respetable se vuelve temible, cierro comillas. En Análisis de Ingberg, el fragmento 50 de Safo, abro comillas, pues solo para verlo es bello el bello, en cambio el bueno al punto será bello, cierro comillas. Registra como fuente un tratado del célebre médico Galeno del siglo II después de Cristo que lo incluye. Este fragmento, que aborda lo efímero de la juventud y el placer en una primera mirada, lleva al investigador a comentar un detalle que considera digno de atención y dice, abro comillas, pese a que todo un mundo separa a Safo de Platón, en el filósofo la contemplación de lo bello aprehensible por los sentidos es, en el banquete, el comienzo del camino hacia el bien, lo bueno. Cierro comillas. Con el fragmento 105 de la poeta griega, arriban la sorpresa y la incerteza a una suerte de patos ineludible. Abro comillas. ¿Cómo enrojece en lo alto de una rama la manzana dulce? Alta en la más alta, y la habían olvidado al cosechar. ¿Olvidado? No, sino que ellos no podían alcanzarla. Cierro comillas. Ingberg apunta que este fragmento se halla en su totalidad en los escolios a un tratado del siglo II de Hermógenes y casi todo el primer verso en un escolio a Teócrito. Sobre el mismo comenta que la manzana, fruto de Afrodita, es convocada a menudo con sentido erótico y que la idea parece ser que el hombre, con su rusticidad, no es capaz de alcanzar la altura de la mujer en su esplendor. Este no es un punto irrelevante al momento de pensar en el porqué de la trascendencia y o la iluminación de ciertas obras en determinados periodos de la historia. Es que quizá aquella voz antigua no sea ni más ni menos que una que supo expresar la voz de un colectivo, la voz de un nosotras, aunadas por un mismo condicionante de género. Dice Sartori, abro comillas, informe goce de fronteras errantes, deshabitado de mí, híbrido y feroz, lamiente, oscuro, bella porosidad infinita, cierro comillas. Lo erótico hace presencia en un plano por detrás de las jerarquizaciones de concepciones, tal vez desafiantes. El desafío, en una instancia de vitalidad inexorable, se despliega y potencia en el plano poético.
Y ello, en palabras del filósofo contemporáneo Lucas Soares, no es ni más ni menos que el rol del poema: encender la lucha interior por la pregunta acerca del quiénes somos, del sentido, de lo filosófico. Muchas gracias. De Safo. La luna luminosa huyó con las Pléyadas. La noche silenciosa ya llega a la mitad. La hora pasó y en vela sola, en mi lecho en tanto, suelto la rienda al llanto, sin esperar piedad. Esta es la versión rimada que aparece en Píndaro y otros líricos griegos, editada por Porrúa en la colección Sepan Cuántos, de Joseph y Bernabé Canga Argüelles, cuyo original data de 1797. Gracias. Hoy le toca el turno a Gapul y a Fusa. Gapul. Cuando fui a vivir a Mar del Plata me mudé por 2 años a la casita de veraneo de mis padres en Playa Serena. En esa época, año 1980, había pocas casas y muchos perros callejeros. Yo estaba convencida de que debía esperar a que un perro me eligiera a mí. Extrañaba a Bucci, pero sabía que estaba en buenas manos y que mis padres no se sentirían tan solos con su mini compañía ahora que yo me había ido de casa. Necesitaba adoptar un perro que soportara el frío y que se acostumbrara a quedarse mucho tiempo solo mientras mi esposo y yo íbamos a trabajar. La casita, en ese entonces, no tenía cerrado el jardín trasero ni tenía reja en el frente. La situación no era igual que cuando íbamos de veraneo, ya que ahora no estábamos de vacaciones ni hacía calor. No se me ocurría cómo dejaría un perro adentro de la casa por 10 horas. Tampoco quería dejarlo atado afuera, ni teníamos dinero para cercar el fondo de la casa. Todas esas incógnitas se despejaron en el día en que me levanté a las 5 de la mañana y escuché una respiración detrás de la puerta. Observé por la mirilla y no se veía nada. Alguien parecía haberse refugiado debajo del alero de la puerta de entrada. Pero, ¿quién? Por varios días me levanté igual de temprano y no encontré a nadie, aunque escuchaba ruidos y rezongos. Por último me levanté aún más temprano, cuando todavía era de noche, y con un cuchillo en la mano me animé a abrir muy despacio la puerta que abría para afuera. La puerta se trabó contra el cuerpo de un animal que no pude ver bien porque huyó despavorido. Puse mi mano sobre el felpudo y noté que estaba calentito. Entonces, para poder abrir mejor la puerta en la mañana siguiente, esa noche puse el felpudo debajo de la ventana esperando que el animal se acostara en él. Al día siguiente era sábado y no tenía que ir a trabajar. Ya tenía preparado un pedazo de carne y tuve suerte de que el cuadrúpedo no se acostara obstruyendo la apertura de la puerta. Pude abrir sin problema en el momento en que comenzaba a amanecer. Y ahí estaba, con ojos de espanto, enroscado en el felpudo y a punto de emprender la huida. Eso que era un perro, aunque costaba creerlo. Le ofrecí la carne, pero estaba tan asustado que se alejó unos metros y me miraba desde lejos.
Dejé la puerta abierta y el trozo de carne justo en la entrada. Me quedé esperándolo sentada en el piso de la cocina para que no sintiera mi superioridad física. Paso a paso fue acercándose, desconfiado y temeroso. ¿Cuántas personas lo habrían echado de sus aleros? ¿Cuánta agresión habría recibido en su corta vida? Parecía de unos 5 o 6 meses, pero su estado era deplorable. No tenía un solo pelo en el cuerpo y tenía las orejas y los párpados descascarados y la piel muy irritada. Se le notaban las costillas y a pesar de su total falta de pelo, me provocaba una ternura infinita. Luego de varios minutos, el trozo de carne pudo más y se acercó a comer. Yo me quedé quieta, observándolo. De cerca se le veían caminar las pulgas por los pliegues de su piel inflamada. Pulga, pulga, pulga. Gapul. ¿Te gusta ese nombre? Parece árabe, pero es pulga al revés. Gapul se acercó, agradecido y moviendo su cola pelada. Ya tenía un perro que me había elegido a mí y ya tenía nombre para él. Despulgar a Gapul. Compré talco para pulgas y acosté a Gapul sobre un diario para rociarlo. Las pulgas caían a montones. Casi había más pulgas que letras en esa página del diario. Se dejó entalcar a regañadientes y cuando terminé con la última pulga y me disponía a quemar el diario, Gapul se fue sin despedirse. Volvió para dormir en el felpudo, que a partir de ese día fue suyo. En la mañana nos saludamos como viejos amigos y le di de comer alimento balanceado. Le puse su recipiente con agua, siempre debajo del alero, ya que no me podía dar el lujo de entrarlo a la casa sin saber cuál era la enfermedad que tenía en la piel. El lunes fui al veterinario en el centro, porque en Playa Serena todavía no había ninguno. Me dio un frasquito plástico y una espatulita para que le sacara una muestra de piel de la oreja, y así poder saber qué enfermedad tenía sin tener que llevarlo hasta el centro. Imagino que ningún taxista hubiera aceptado subir al enfermito en su coche. No fue fácil sobreponerme a la impresión que me causaba sacarle la muestra de piel, pero lo hice. Los análisis de la muestra dieron por resultado sarna, de la más contagiosa y difícil de combatir, y el veterinario me vendió unos comprimidos y un jabón para bañarlo todos los días. Me recomendó que usara guantes gruesos de goma y me cuidara los ojos de las salpicaduras. El primer baño. No fue fácil bañar a Gapul, que ahora también tenía un apellido, Nazar, sarna al revés. Se escapó varias veces mientras yo preparaba el frontón con agua tibia. Al fin me di cuenta de atarlo antes de comenzar con los preparativos. Como no tenía correa, lo até con un cinto y logré remojarlo y pasarle el jabón por todo el cuerpo. Él sentía mucha satisfacción mientras yo lo frotaba con los guantes enjabonados, pero en un descuido tironeó del cinto y arrancó el palo donde lo había atado. Se estaba yendo, todo enjabonado y con el palo colgando de su improvisado collar de cinto. Tomé el balde de agua caliente que acababa de llenar para entibiar el fuentón y lo corrí, pero el balde pesaba mucho y no llegué lejos. Lo vi alejarse, sin poder hacer nada, y con toda esa impotencia encima me senté en el cantero del jardín delantero y no se me ocurrió otra cosa que vaciar el balde en una planta que había puesto hacía unos días. Una vecina que pasaba me observaba y observaba la planta. Yo la miraba a ella y no me daba cuenta de que el agua demasiado caliente estaba haciendo que la pobre planta se doblara para posteriormente secarse. Gapul volvió a los 4 o 5 días. Estaba almidonado. Parecía una escultura. El jabón se le había secado sobre la piel. Y no fue malo, porque algunos pelitos comenzaron a asomar. Ese día descubrí que Gapul era de color amarillento. Con un collar nuevo y una buena soga lo até a un árbol para seguir el tratamiento con el jabón. Los comprimidos los tomaba sin problema, disimulados dentro de un pedazo de carne, y pronto le creció el pelo y pudimos acariciarlo sin temor al contagio. Le había quedado como un antifaz alrededor de los ojos, porque en esa zona
No podía ponerle el jabón, pero el resto del cuerpo ya se veía casi completamente de color beige claro. Gapul estaba tan agradecido que me acompañaba a todas partes dentro del barrio y llevaba consigo el felpudo para esperarme en la panadería o en la verdulería. Era muy gracioso escuchar a la gente: «Mirá ese pobre perro, se ve que nunca tuvo algo propiamente suyo porque ahora lleva su felpudo a todas partes». También era gracioso cuando alguien preguntaba su nombre y yo respondía con orgullo: Gapul Nazar. Bueno, ahora vamos a las travesuras de la Fusa. La Fusa era una labradora negra. Travesuras. Mientras Fusa fue cachorra, hizo algunas travesuras, como todo perrito. Vale la pena relatar algunas. Si venía alguien a tomar mate, ella quería toda la atención. Si la persona la abrazaba y acariciaba todo el tiempo, no había problema. Pero si la ignorábamos, solía traer alguna media u otra ropa interior del cesto de ropa sucia y se lo colocaba en las rodillas al visitante, lo que era muy vergonzoso para mí y muy gracioso para los demás. Cuanto más cariño sentía por la persona, más quería llamar su atención. Mi amiga Javiera era su preferida. Será por eso que un día le comió el documento. Javiera había dejado su billetera y DNI sobre el sofá y Fusa lo sustrajo mientras estábamos distraídas. Luego de buscar el DNI por toda la casa, encontramos solamente la foto en la cucha de la Fusa. Bueno, y el último, un capitulito muy pequeño que se llama Caca con sorpresas. Para su cumpleaños le habían regalado a mi hijo 10 soldaditos de plástico azul. Él encontró muy divertido jugar a alinearlos y luego voltearlos haciendo rodar una bolita de vidrio como si fueran bolos. Fusa se entretenía pasando sobre los soldaditos para llamar la atención de mi hijo y como no lo lograba, decidió robarse uno. Cuando notamos que había solo 9, fuimos directamente a la cucha a buscar el que faltaba, pero no estaba. Al día siguiente, Fusa hizo, cerca de la rejilla del patio, 2 soretitos muy particulares. En uno asomaba la base azul y parte de las piernas del soldadito, y en el otro los brazos sosteniendo el fusil. Continuará. I wander, hunger my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind over hill and heather, thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door. La perlita de hoy tiene que ver con un artículo publicado en la capital de Rosario, El amor de Rosa Guarú, de Patricio Raffo. Si en algún momento pueden reunirse en temática y entusiasmo, la columna que hago para la Radio Universidad, para el programa La Oreja Pública de Fabio Herrera, y este programa, Palabras al Aire, que ya va por su 5º año de emisión, son estas situaciones, ¿no?, en las cuales uno está trabajando con un tema y de repente se presenta el armado del programa Palabras al Aire y no tenemos sino otra cosa que expresar nuestro entusiasmo. Este artículo, que está compuesto por 11 capítulos pequeños, 11 párrafos muy pequeños, termina diciendo: según dicen que dijo o que pudo haber dicho, según dicen que se le escuchó decir o que pareció que decía, según pudo saberse que dijo, es que hay palabras que flotan en la historia de los tiempos. Yo, Rosa Guarú,
de apellido cristiano Cristaldo, declaró haber tenido en brazos a José Francisco de San Martín, haberlo acunado bajo el higuerón de Yapeyú. Yo, Rosa Guarú, declaro haber dado el corazón guaraní en la sangre de las venas y el alma al general José de San Martín. Yo, Rosa Guarú, declaro haberlo esperado para siempre y hasta mi último aliento. Yo, Rosa Guarú, declaro que aún sigo cantándole para toda la eternidad. Kunumi querido, lindo Kunumi, duerme que a tu lado vela Lupasí. Entonces, de Patricio Raffo, El amor de Rosa Guarú, un artículo publicado hace poco por La Capital de Rosario. Y esta oportunidad, en la cual este programa de hoy tiene mucho que ver con la mujer, queremos saludar a Perla Suez. Hola Perla, ganadora del premio Rómulo Gallegos de novela 2020 con su novela El País del Diablo. Tiene mucho que ver con mi origen, con mi terruño, porque a esa zona de arenas movedizas en la cual yo nací se lo llamó el País del Diablo. Y de la estimada Perla Suez, digamos que este libro suyo fue publicado hace años, pero que ahora, que fue publicado en España, empieza a tomar alguna importancia. Así es la industria editorial, así es el mundo en el que vivimos, ¿no? Así es este tercer mundo que habitamos. Sobre el País del Diablo, edición de Edasa Literaria, se puede decir: la Patagonia en la segunda mitad del siglo XIX. Lum, una niña hija de padre blanco y de madre mapuche, se baña con ella en el río. Juegan, ríen. No lo saben, pero ya no volverán a repetir esa rutina. En ese paisaje desolado, el horror tiene una cita puntual. Un grupo perdido de soldados merodea por la zona y asalta una toldería, una de las últimas que estaba en pie. Mata, incendia, arrasa. Parece el fin de una historia y sin embargo es el principio. No hay mal que no propicie su propia venganza. Novela excepcional, El País del Diablo narra un viaje alucinante al corazón del desierto y el triunfo inevitable de la violencia. Con una prosa seca, con la capacidad de narrar sin caer en estereotipos ni maniqueísmos, Perla Suez reconstruye una idea del rencor, arrebato y justicia. Su libro está poblado por personajes que viven entre el coraje y la locura, entregados a una obsesión y quizás consumidos por ella. Perla nació en Córdoba, es licenciada en Letras Modernas y fue becaria de los gobiernos de Francia y Canadá. Fue fundadora y directora del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil y de la revista Piedra Libre. Ha publicado, entre otros libros, Dimitri en la tormenta, Memorias de Vladimir, Espero y Uma. Ha recibido, entre otras distinciones, la mención especial del Premio de Literatura Infantil José Martí y el White Reverse en el Premio Octogonal de París. Publicó las novelas Letargo, finalista del Premio Rómulo Gallegos, El Arresto y Complot, posteriormente reunidas en Trilogía de Entre Ríos. Por este volumen recibió el primer premio de novela Grisán Cavour y el primer premio municipal de novela del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En 2007 ganó la prestigiosa beca Guggenheim con la novela La Pasajera. En 2013 publicó Humo Rojo en esta misma colección y obtuvo el Premio Nacional en la categoría novela. En 2015, también en esta colección, publicó El País del Diablo, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Esta novela fue editada este año en España y está muy avanzado un proyecto para llevarlo al cine. Sus obras han sido traducidas al inglés, al italiano, al serbio, al francés, al turco y al griego. Perla Suez, una escritora que desde ya recomiendo, y una novela que estoy tratando de conseguir para leerla porque me interesa muchísimo.
Bien, esto por la perla del día de hoy y seguimos con más. Con mucho humor, en la última etapa de nuestro programa de hoy, vamos a ofrecerles la consigna de nuestro taller literario de Distancia. Es ese recorte de diario que ustedes ven allí, donde se habla de un encuentro del tercer tipo, un encuentro cercano del tercer tipo. Y lo está relatando un señor del Chaco, que vio estos seres diminutos de 80 centímetros de estatura, melenudos, rubios y de ojos celestes. Bueno, tienen material para escribir relatos de ficción, ciencia ficción, relato lírico, un diálogo que pueden entablar el personaje del avistamiento con los avistados, en fin, ustedes tienen toda la libertad del mundo para trabajar. Esta es una consigna muy graciosa, muy entretenida, y vamos, va a estar también el recorte disponible en nuestro blog del taller despiertapalabras.blogspot.com. Nos estamos viendo la próxima semana. Yo aquí los dejo.